Envío un saludo afectuoso desde Bolivia. Mi nombre es Anaí Navarro Gallardo. Soy psicóloga, psicoterapeuta, sexóloga. Soy licenciada en psicología de la Universidad Mayor de San Andrés, acá en Bolivia. Soy psicoterapeuta con el título del Instituto de Formación y Consultoría de España. Tengo el título de la maestría en sexualidad. Y estoy trabajando desde hace 8 años como directora del espacio psicológico Almazana, aparte como su terapeuta y conferencista principal en la mayoría de los eventos que hemos podido desarrollar en nuestro país. Actualmente también me encuentro desarrollando mi trabajo de psicoterapeuta con el consultorio de Cotesis en Bolivia, donde estamos una serie de profesionales altamente capacitados en todo el tema de la psicoterapia desde el enfoque sistémico. El día de hoy voy a compartir con ustedes un caso que he podido trabajar en adultos mayores sobre el tema de la sexualidad. El tema central es la sexualidad en la tercera edad, la presentación de un caso de trastorno del dolor genitopélvico por penetración, que antes se llamaba vaginismo. Actualmente el nuevo diagnóstico, el manual de diagnóstico del DSM-5 nos ha cambiado un poco el nombre, pero en realidad el trastorno sigue siendo lo que conocemos, ¿no? ¿Qué debemos tener en cuenta antes de empezar a hablar de este caso en particular y de lo que es y lo que implica la sexualidad en la tercera edad? Que la sexualidad es un elemento inherente a la vida de cada ser humano. Nacemos como seres sexuados, crecemos, nos desarrollamos y morimos con la sexualidad como parte fundamental de nuestra vida. Si bien es un fenómeno sociocultural, se lo considera de esta manera porque se desarrolla en cierto contexto. Cada ser humano crece, se desarrolla, tiene relaciones personales y todo esto se va a mediar a través de las experiencias para que podamos desarrollar los conceptos que tenemos de sexualidad, la vivencia personal de nuestra sexualidad y cómo nos vamos a relacionar de esta manera con los demás. Acá yo les presento una imagen del modelo sistémico de la sexualidad de Eusebio Rubio, que a mí me parece muy adecuado para dar un entendimiento global de cómo funciona todo esto. Él nos habla de los holones. Los holones quiere decir que cada elemento hace parte y a la vez es el todo de este fenómeno de la sexualidad, ¿no? Entonces, tenemos por un lado todo el tema de la reproductividad, que refiriéndonos a la sexualidad en la tercera edad, es un factor que ya ha terminado su periodo de utilidad. Entonces, el hecho de que ya no haya este miedo de por medio de si me voy a embarazar o no, de hecho hay investigaciones que muestran que esta ausencia del miedo y de la función de la reproductividad en la sexualidad de los adultos mayores puede dar pie más bien a experiencias mucho más satisfactorias, donde ya no tienen esta preocupación constante y este miedo presente. Entonces se da mayor libertad de explotar en todas las otras áreas, que son, por ejemplo, el área de la afectividad, donde tenemos la manera en la que la sexualidad se hace parte de cómo nos relacionamos con otros, cómo nos sentimos amados por otros, cómo podemos expresar nuestro afecto hacia el otro a través de nuestro cuerpo, nuestras sensaciones, la percepción de nuestros sentidos. En la tercera edad, la afectividad se vuelve un elemento fundamental para diferenciar los tipos de relación que se llega a tener en matrimonios, en parejas, en uniones, que ya llevan mucho tiempo en su desarrollo. Al llegar a ciertas etapas del ciclo vital, principalmente cuando se ve el fenómeno del nido vacío, la afectividad tiende a resurgir y expresar encontrar, mejor dicho, nuevas maneras de expresarse en la pareja, pues la ausencia ya del control y la presencia constante de los hijos interrumpiendo todo, en el momento en el que ellos parten del hogar, nos da una mayor libertad para expresar todo este tema afectivo y nos vamos al siguiente elemento, que es el erotismo. A su vez, este erotismo puede ser ahora altamente explotado, si es el deseo de la pareja, por precisamente lo que mencionaba, la nueva privacidad recuperada, la ausencia de la presencia de los hijos constante, la interrupción que podíamos tener. Entonces, la pareja en la tercera edad tiene esta potencialidad, al igual que en los demás elementos, de explotar mucho más esta sensación, de dar rienda suelta y libertad a todas estas acciones que tal vez por este tabú que todavía se maneja en algún momento del erotismo en el sistema parental, pueda tener ahora mayor libertad de expresarse. Y está también el elemento del género,
que es esta idea social de cómo nos percibimos en el género cada uno, si yo me siento mujer, si me siento hombre, cuáles son los esquemas culturales que tenemos también para definir esto. Entonces, una vez abandonados ya estos roles de género tradicionales, de quién es el que sostiene el hogar, de quién es el que mantiene a la familia, de quién cuida a los hijos, etcétera, al perder todas estas responsabilidades, por decirlo así, que se tenían en algún momento, y ahora encontrarse ambos, tal vez en un feliz retiro, en el que ya los hijos han abandonado el hogar, entonces las tareas se vuelven mucho más equitativas, la distribución tiende a eh, manejarse de una mejor manera, pero entendamos que todo esto siempre va a estar vinculado y mediado por las experiencias personales de cada individuo. Entonces, si ha habido a lo largo de su vida conflictos en el tema de la afectividad, si ha habido dificultades durante el desarrollo de la relación de pareja en temas de erotismo, si ha habido roles de género que realmente se imponían o nos afectaban en el desarrollo de pareja, todo esto va a continuar y va a empeorar también en la tercera edad. Vamos avanzando y voy a hacer la presentación propia del caso. En este caso es una pareja que acude a mi servicio, Marcela de 63 años y Luis de 65. El inicio de la tercera edad en Bolivia está normado a partir de los 60 años, donde los miembros ya pueden acceder a la jubilación y distintos beneficios. Entonces, acá ellos dos, ambos, continúan trabajando como profesores del ciclo secundario. Aún no ha habido un retiro laboral y Luis es además director en un centro de enseñanza para adultos particular. Entonces, ambos todavía se mantienen en esta vida laboral. Me comentan que ya llevan 43 años de matrimonio, se conocieron a una edad muy temprana e iniciaron la relación al haber sido conocidos familiares. O sea, la familia de ella era muy amiga de la familia de él y como era tradicional en esa época, pues habían estas tratativas, por decirlo así, y estas charlas para que ellos dos puedan unirse en matrimonio y pues al llegar a una edad adecuada, ambos vieron también como el paso adecuado el casarse. A lo largo de los 43 años tuvieron 3 hijos, primero Luis Fernando de 40 años que actualmente está casado, Javier de 35 años que está casado y tiene un hijo, y Daniel de 32 años que aún es estudiante. Y es precisamente la partida de Daniel la que da lugar a que ellos decidan comenzar con la terapia y el tratamiento. El motivo de la consulta fue la orientación y ayuda que buscaban por la imposibilidad por parte de Marcela de sentir placer al momento de tener relaciones coitales, pues ella llegaba a experimentar una fuerte sensación de dolor en cada encuentro. Esta situación, obviamente, como se imaginan, afectó la relación de pareja en distintos niveles, desencadenando otra serie de conflictos en la pareja. Cuando empezamos a indagar sobre el inicio de este problema, me comentan que inició hace 48 años. Les recuerdo que en la anterior diapositiva habíamos visto que llevan alrededor de 40 años de casados, pero hace más de 48 años que iniciaron la relación. Entonces, para Marcela, Luis fue su primera pareja sexual, lo cual quiere decir, cuando nos contaron esto, bueno, cuando me contaron esto, refería que desde la primera relación sexual que tuvo Marcela, sintió esta sensación de dolor y todos los factores que más adelante vamos a estudiar y les voy a mencionar, como que provocaron que a la larga se vaya desarrollando este trastorno en ella, esta dificultad, y ha sido algo con lo que han tenido que lidiar, con lo que han tenido que vivir, que han intentado manejar de diferentes formas por 48 años. La etapa del ciclo vital en la que se encuentran actualmente es el nido vacío, que como les mencionaba, ha sido como que el momento en el que decidieron hacer algo al respecto, porque ya los hijos habían partido, el rol de padres ya había cumplido su función, entonces solamente quedaba la vida en pareja y ambos habían decidido que durante lo que les restaba de vida no iban a seguir con este problema, con esta situación, que estaban totalmente dispuestos ahora a hacer algo al respecto, ahora que tenían este tiempo como para dedicarse a sí mismos y el rol de papás había pasado ya a otro plano. ¿Cuáles son las posibles causas? Al evaluar este tipo de casos necesitamos tomar en cuenta estos 4 factores. Los factores educativos, es decir, ¿cuál ha sido la formación en temas de sexualidad de estas personas? ¿Ha habido información adecuada? ¿Ha habido
tal vez ideas o mitos que se les ha inculcado. En el caso precisamente que les voy mencionando, los factores educativos a nivel de familiares en Marcela fueron prácticamente nulos. La madre nunca conversaba de estos temas con ella, mucho menos el padre. Simplemente la educación que ella tenía se basaba en lo que había aprendido en el colegio sobre los temas biológicos, sobre los aspectos del desarrollo humano, pero sin llegar a una educación precisamente sobre el tema de la afectividad, sobre cómo tendría que sentir el erotismo, el placer en el momento de la relación. Entonces, para ella, que había escuchado los mitos comunes de que la primera vez duele y siempre duele, entonces asumió que esto era muy normal y por ser la primera vez, pues le había dolido y estaba de acuerdo a lo que ella conocía. Sin embargo, al darse cuenta que en siguientes relaciones, en siguientes intentos de tener esta relación coital, continuaba el dolor, asumió en primer lugar esta situación de mujer que también como factor educativo se le había enseñado que debía aguantarse toda esta situación, que ella tenía que ser la que dé placer a su esposo. Entonces esto provocó que cuando se casaron, pues tomaron muchas decisiones equivocadas en tanto cómo manejarlo, de acuerdo a lo que cada uno conocía en su momento. Cuando hablamos sobre factores traumáticos, nos referimos a que tal vez pudo haber situaciones previas en la relación, situaciones previas en el desarrollo del individuo que haya podido provocar esta sensación traumática. Estamos hablando de violencia sexual en cualquiera de sus formas, eventos traumáticos con los que la persona ha vivido que pueden ser detonantes al momento de tener la relación sexual. Entonces, en este caso particularmente no había una presencia de un factor traumático más que ese primer encuentro en el cual el dolor había sido muy intenso, más de lo que ella esperaba. Los factores relacionales también son importantes que se han indagado y se han revisado a lo largo de las sesiones que fueron avanzando, dándonos cuenta un poco de también lo que había afectado. Ya no era tanto un tema causal, sino más bien un tema de la consecuencia a raíz de esto y que fue empeorando cada vez más la situación. Obviamente, como ustedes se pueden imaginar, al existir este conflicto, al iniciar la relación sexual, las constantes quejas de dolor por parte de ella, Luis también comenzó a desarrollar ciertas actitudes negativas hacia esto, ¿no? Empezó primero a asumir que esto era su culpa, que él no era capaz de excitarla lo suficiente como para que ella pueda sentirse lista para la penetración. Entonces, en momentos de rabia, en momentos de frustración, también recurría a la violencia para forzar la entrada del pene. Entonces, esto causaba mayor dolor a Marcela, que se cerraba más aún y provocaba más dolor. Ha sido un ciclo sin fin, ¿verdad? Y bueno, los factores psicopatológicos, que más adelante vamos a ver, que tal vez también los trastornos, la estructura de la personalidad de ambos, provocaban que haya este desfase un poco entre la intención y la acción que tenían para poder solucionar este tema. Para manejar el diagnóstico, entonces, trabajamos. Y Luis presentó una personalidad obsesiva con rasgos paranoides. Asume totalmente la culpa al principio y dirige hacia rabia, hacia sí mismo y hacia Marcela. Desarrolla síntomas de un trastorno de disfunción eréctil psicógena situacional desde la descripción del DSM-5 y el CIE-11. ¿Qué quiere decir esto? Luis, al tener esta personalidad obsesiva, tenía la intención de controlar y tratar de asumir la culpa de todo lo que pasaba. Entonces él decía en sus explicaciones que pensaba que él era el que no era capaz de brindarle esta excitación a ella para que pueda tener una relación coital sin dolor. Empezó con rasgos paranoides porque constantemente asumía esto, ¿no? De que algo está mal en mí o que tal vez ella me va a engañar, va a conseguir otra persona que va a darle la satisfacción que yo no le doy, lo que provocó constantes escenas de celos y situaciones violentas en la pareja. Asume la culpa y, como mencionaba, dirige la rabia, el ego, el que se lastimaba en algún momento y lastimaba también a Marcela. Marcela, de personalidad evitativa, además de con rasgos dependientes, tendía a cerrarse en estas situaciones de dolor, en estos conflictos, y más bien evitar el contacto constantemente con su pareja, alejarse cuando él intentaba aproximarse. Prefirió, por mucho tiempo me contaron que tuvieron como que etapas largas de abstinencia en la que Marcela simplemente se alejaba y evitaba cualquier tipo de contacto y cercanía de que Luis pudiese intentar.
tenía esta afectividad demandante que constantemente ella necesitaba otro tipo de relación con él, buscaba que él sea más tierno, que él sea más cariñoso, que pueda tener otro tipo de interacciones, pero Luis se encontraba frustrado por todo este tema, entonces no daba lugar a que ambos puedan encontrar una solución. Hablamos de que se desarrolló el trastorno genitopélvico por penetración porque cumple los criterios diagnósticos del DSM-5 y los trastornos de penetración, o también llamado, mejor dicho, trastorno de penetración sexual del dolor, bajo la clasificación del CIE-10, lo que era el vaginismo en el DSM-4, ¿no? Vemos acá que para poder entender todo este cuadro necesitamos comprender un poco estos modelos del ciclo de respuesta humana que se manejaban. Bueno, he puesto estos dos ejemplos de Kaplan en 1979, que planteó que el modelo del ciclo de la respuesta sexual humana inicia en un punto de deseo, va ascendiendo con la excitación y finalmente culmina en el orgasmo. En cambio, Carrobles y Sainz en el 91 agregaron otro ingrediente más. Aparte del deseo, la excitación y el orgasmo, retomaron el término de resolución de Masters y Johnson y agregaron además la etapa de la satisfacción. El agregar esta etapa final le da un enfoque nuevo para entender este problema de pareja, porque lo que fallaba no solamente era el inicio del deseo, ambos se deseaban, ambos se excitaban, sin embargo, no podían llegar al orgasmo porque la penetración provocaba este dolor, rompían entonces la sincronía entre ambos, tal vez en algún momento Luis llegaba al orgasmo, Marcela no conocía ni siquiera qué era eso, pero nunca llegaban a este aspecto de la satisfacción. Hay parejas que logran llegar a esta sensación de satisfacción incluso sin que alguno de los dos haya llegado al orgasmo, sin que hayan cruzado ambos por las mismas etapas, pero acá la dificultad era esto, de llegar a un punto de satisfacción, precisamente por el dolor constante de Marcela, que impedía también a Luis sentir en su totalidad la satisfacción de haber estado con su pareja, ¿me entienden? Entonces, vamos a evaluar esto tomando en cuenta el esquema de los acontecimientos que contribuyen a la insatisfacción sexual como una herramienta para ampliar un poco más la imagen y no centrarnos solamente en el dolor genitopélvico. Entonces, ¿cuáles son estos factores concomitantes negativos que nos presentan en Farré y las Heras? La ignorancia sexual o distorsión. Este ha sido un elemento clave para Marcela, ya que la deficiencia que ella tuvo en su educación incluso llevaba a este nivel de que ella no conocía su propio órgano sexual. Había esta distorsión en su mente, estas creencias distorsionadas de que esto era algo sucio, que era algo ajeno a ella, que mejor era algo que no valía la pena ver ni conocer. Además, ella tenía esta autoimagen negativa, puesto que en situaciones de discusión con su pareja por todo este tema, él también lanzaba comentarios hirientes y comentarios que disminuían, digamos, la imagen positiva que ella podía tener de sí misma. Además, desde la familia de origen, la madre siempre la había criado y manejado con la idea de que ella, al ser mujer, tenía que ser siempre como que la que complacía al esposo, tenía que estar siempre lista para casarse, para lo que él quiera. El origen de ella culturalmente marca mucho este tema de género como ser complemento o ayuda para el hombre. Luego tenemos el déficit en las habilidades sociales, que a pesar de el trabajo que ella desarrolla como profesora, es bastante notorio en la conversación con ella el rasgo de personalidad introvertida que posee, lo cual dificulta que ella pueda tener habilidades sociales y más aún desde los arranques de celos que presentaba Luis, ella terminó aislándose de todo su entorno social. Tenemos además las alteraciones de la expresión emocional, puesto que a pesar del dolor que ella sentía, necesitaba fingir a veces y soportar y aguantar para no lastimar, según ella, a su esposo, para no enojarlo más. Entonces, la afectividad se encontraba totalmente distorsionada, ya que el tema del sentir el dolor y el engañar se hacía parte de la relación de ambos, provocando estos trastornos de pareja que muy probablemente terminaban en un tema de polución afectiva y demás conflictos que, bueno, pues provocaba también esas actitudes escasamente hedonistas donde ninguno de los dos
tendía a buscar el placer de otra manera, no se daban lugar de conocer, buscar y explotar otras formas de sentir el placer. Esta rigidez excesiva de Luis al ser la personalidad obsesiva y por la introversión de Marcela hacía que ambos mantuvieran esta rigidez en el pensamiento de que las relaciones sexuales tienen que ser de cierta forma y si no funciona así, todo está mal y no se puede hacer nada. Los umbrales de sexualización elevados en realidad más bien es un déficit en este tema porque al no sentirse atractiva era difícil que maneje el tema de la sensualidad en su cuerpo. Luis, al sentirse frustrado, no tenía un acercamiento romántico hacia ella porque ya había este miedo de lastimarla, este miedo de lo que iba a pasar. Cada intento de tener una relación sexual iba a derivar en una pelea. Y esta entonces pasó a una rutina sexual en la que, al contrario de otras personas que la condición de las relaciones se vuelven rutinarias y repetitivas, en ellos más bien se volvió escasa, convirtiéndose en relaciones coitales exclusivamente, como les digo, como un medio de buscar simplemente una manera de festejar días especiales, pero con largos periodos de abstinencia en los que ambos ya se habían acostumbrado por los últimos años. El tratamiento individual con Marcela, desde el enfoque cognitivo, se inició con el descondicionamiento progresivo de la contrición muscular, lo que provocaba el dolor, el dolor en el canal vaginal. Perdón por eso. Entonces, tenemos, por un lado, se inició con ejercicios de relajación muscular basados en respiración y en hacer conscientes ciertas partes de nuestro cuerpo, con meditación y demás. Pasamos en un segundo momento, poniendo más bien dicho como segunda condición la prohibición del coito en la pareja durante el tiempo que dure el tratamiento hasta que el profesional lo indique. Comenzamos con pasos progresivos que implicaba primero la autoexploración genital. Se le dio la tarea a Marcela de que pueda conocer su propio cuerpo, conocer su propia vagina, la vulva, el canal vaginal, y todo lo que ello involucra. Más allá del ejercicio que se le dio, que era de utilizar un espejo para poder hacer esta exploración, ella pasó a un segundo nivel que me impresionó mucho, fue a un sex shop y fue a preguntar si es que tenían modelos de vagina humana. Y ahí el empleado de la tienda le mostró estas vaginas donde está toda tan específicamente construidos, digamos, tan biológicamente adecuados, que ella pudo ver en estos modelos de que se utilizan principalmente para la masturbación masculina, pero pudo ver a detalle, tratar de sentir en esta reproducción de plástico, pudo notar muchísimos más detalles de los que yo le había indicado con la exploración simplemente de imagen, ¿no? Lo cual me impresionó y me agradó mucho de parte de ella, porque fue un gran paso para ella el animarse a entrar a uno de estos lugares y preguntar. A continuación, se llevó adelante la introducción progresiva de tampones vaginales, desde los de menor tamaño hasta los de mayor tamaño, ayudada también con lubricantes, con estímulos externos, placenteros. Tuvimos que practicar y enseñarle cómo lugar esta pequeña sensación de placer, digamos, alrededor de otros sentidos, de música, de aromas, cosas que puedan relajarla para que ella pueda ir introduciendo a través del canal vaginal lentamente hasta donde ella considere que está cómoda los tampones vaginales y luego intentar esforzar un poco más. Este proceso nos tomó alrededor de 2 o 3 semanas en los que ella diariamente hacía este ejercicio, pero fue cambiando velozmente, por decirlo así, la talla y la profundidad en la que introducía los tampones. Luego se comenzó a hacer lo mismo, la introducción progresiva de los dedos de ella misma, agregando uno cada vez y pudiendo tratar de disfrutar más bien el sentir toda la textura, el momento de la penetración con los propios dedos en el canal vaginal. E hicimos que este proceso se repitiera con la pareja presente. Ella iniciando el tacto, la penetración de sus dedos, mientras la pareja simplemente observaba. Esto, según me comenta, provocó una respuesta bastante placentera por parte de Luis, que disfrutaba de la imagen de su esposa, sintiendo realmente sensaciones placenteras al momento de tocarse los genitales. Luego pasamos al siguiente nivel, donde es la introducción progresiva de los dedos del compañero. Luis se sintió mucho más que contento al poder iniciar su participación en esta terapia,
colaborando con esto, ¿no? Y escuchando atentamente a todas las indicaciones que ella le daba sobre la velocidad, la cantidad de dedos, hasta dónde podía entrar, en qué momento quería que se detenga, cuándo ya empezaba a sentir dolor o algo. Y el momento clave de toda esta terapia fue cuando ambos decidieron intentar, que estaban listos para intentar el coito en posición supina, que es decir, cuando la mujer se encuentra arriba. Cuando me dijeron ellos que ya estaban listos para, cuando me dijo Marcela además que ya se sentía lista para esta etapa, yo la frené un poco e iniciamos la terapia de pareja con el tratamiento de Masters y Johnson de la focalización sensorial. Entonces iniciamos la primera semana, aún con la prohibición total del encuentro coital, iniciamos la focalización sensorial. Quiere decir que ambos tenían que recostarse en la cama, completamente desvestidos, y uno empezaba con el otro simplemente buscar sensaciones placenteras a base de acariciar el cuerpo, ¿no? O sea, el tacto tenía que provocar en la otra persona sensaciones placenteras, evitando totalmente tocar el área genital y las áreas eróticas obvias, que son la vagina, el ano, etcétera, el pene, los testículos. Pero entonces era el turno que daban cada uno de provocar las sensaciones placenteras al otro. Parte del ejercicio también debían informar paso a paso cuáles son las sensaciones percibidas. Es más, ellos tenían una escala del 1 al 10 para valorar y puntuar lo intenso de la sensación placentera en distintas áreas. Ellos ya estuvieron dispuestos a pasar directamente a este ejercicio totalmente desnudos, y después de 2 semanas de hacer esta práctica pasamos al siguiente nivel de la focalización genital, que es precisamente el mismo ejercicio, pero esta vez también estimulando y tocando el área genital, provocando estos contactos genitales, pero de manera exterior, y que ya para ellos tenía un marcado tinte erótico. Entonces ya poníamos música, les decía que pongan música, que puedan tal vez poner algunos aromas, utilizar aceites, todos estos elementos que pudiesen ayudar. El intento de consecución del orgasmo con dichos contactos fue el siguiente paso, en el cual cada uno tenía que masturbar a la pareja y este le iba a hablar de la mejor manera en la que podía lograr este objetivo, ¿no? El que está echado es el que dirige la fiesta y le dice más intenso, más rápido, más fuerte, más lento, aquí, allá. O sea, todo lo que tiene que hacer tiene que ser guiado, mientras que la persona que está como que dando el placer al otro tiene que estar en un estado completo de obediencia, ¿no? De hacer y seguir todos los pasos que el otro le está mencionando. Después de 3 semanas de este ejercicio, Marcela vino muy feliz a la consulta a contarme que había sentido su primer orgasmo. Ella había sentido primero algo similar, ella me contó, pero mucho menor, en la autoexploración genital, en algún momento que también se avanzó a eso, pero que en este caso el orgasmo provocado por la estimulación de su esposo fue, en sus palabras, 100 veces mejor. Luego entonces pasamos a esta parte de la focalización sensorial en la que se une con el tratamiento anterior, que es la contención vaginal. Entonces ponemos la instrucción de tener a la mujer en la posición superior y ella va a guiar la introducción peniana de acuerdo a sus tiempos, a sus sensaciones, tratando de evocar todas estas sensaciones placenteras, todo este vínculo que ya se había logrado establecer nuevamente con su esposo, la confianza que se había fortalecido en la terapia y todas estas cosas. Entonces dieron lugar a que ella pueda colocarse en la posición supina y comenzar ella a dirigir y manejar la introducción del pene. En esta etapa es clave que haya una ausencia de movimientos genitales o que si los hubiera, deben ser muy suaves y muy breves. Este trabajo lo tuve que hacer con Luis para indicarle que la paciencia debe ser su principal herramienta y darle a ella el espacio de que primero sea la que guíe y la que marque el paso, mientras él acompaña en este proceso. Después de varias semanas comenzamos con los movimientos coitales, donde ya iniciamos la posición en la que se haya efectuado el paso, como dice, iniciados en la posición en la que se haya efectuado el paso anterior. Cuando ya ella estaba arriba, entonces ella empezó a hacer los movimientos genitales, ya controlados en general. Luego pasamos a hacer los cambios posicionales, donde Luis también ya pudo ponerse encima
donde intentamos, se les sugiere, mejor dicho, que intenten distintas posiciones y siempre con el control de estar atentos a lo que ella pueda decir que la está lastimando o que marque parar la situación en algún momento. Todo esto, o sea, Luis estando muy atento a todas las reacciones que tenía Marcela en este caso. La situación actual y el seguimiento de la pareja. Actualmente Marcela ya no presenta síntomas de dolor genitopélvico por penetración, ya no corresponden al diagnóstico del manual. Los síntomas de disfunción eréctil psicógena situacional que Luis podía haber desarrollado se redujeron hasta remitir gracias a la psicoterapia de pareja que también se trabajó. Ambos lograron repetidamente disfrutar de las relaciones coitales con penetración y todos estos datos que se los digo se corroboraron a los 3 y a los 6 meses de concluido el tratamiento en las sesiones de control que pude trabajar con ellos. Esta fue una pareja con la que trabajamos durante un plazo de alrededor de 6 meses y que lograron con toda la calma, con toda la paciencia, con toda la intención, poco a poco, llegar a este punto en el que vinieron al consultorio un día, ambos con una sonrisa en la cara, porque habían logrado tener su primera relación sexual sin dolor, con orgasmos para ambos, en el que al fin llegaron a este punto que mencionaba al principio de la satisfacción. Tomó su tiempo, tomó mucha paciencia, tomó mucho entendimiento entre ambos, darse cuenta de cuáles eran los errores que habían cometido en el pasado, como intenciones de solucionar esto. Trabajamos en los temas de pareja, trabajamos en los temas de la afectividad, de la relación de ambos y demás, pero la parte principal fue este tratamiento para evitar esa sensación de dolor de Marcela. Entonces, cuando ella se mostró dispuesta y alegre, feliz de iniciar este proceso, entonces toda la angustia que estaba provocando una ansiedad del desempeño que llevó a la disfunción eréctil psicógena de Luis, entonces al disminuir estos estímulos, también disminuyó las consecuencias. Ambos lograron, como les digo en algún momento, llegar a experimentar estas sensaciones placenteras y según lo que me comentaron en la sesión de control a los 6 meses, esto se había mantenido. Además, ellos habían involucrado muchos más elementos ahora en los temas de la relación, aparte del uso de música, de aromas, empezaron a utilizar imágenes estimulantes, ropa sexualmente atractiva para ellos, o sea, y empezaron a desatar la creatividad y toda la expresión que ellos necesitaban. Entonces, con esta explicación yo me despido, les agradezco mucho por el tiempo de haberme escuchado. Esta ha sido la presentación de mi caso, espero que haya sido de su agrado.